Y bien, falleció Armando Villanueva del Campo, un viejo líder aprista a los 97 años, un luchador, un hombre demócrata, un líder, digamos, impoluto en la política peruana. Hay unas declaraciones de Luis Bedoya Reyes acerca de él, escuchemos. Tengo varias etapas. La primera era la de Armando Palomilla, primer dirigente de la Juventud Aprista, la JAN. Machote por razón del tamaño y la costumbre, trompeador. Cuando llegaba a San Marcos había pleito con los comunistas y los demás. Y en realidad nadie daba medio por él. No asistía a clases por razón de las obligaciones del partido. Y como además siempre estaba actuando como dirigente, la gente no le auguraba un buen porvenir. Se ha ido un hombre que realmente es un ejemplo en la política y ha mantenido la unidad de su partido. Él no ha muerto rico. Él no aceptó dádivas, ni siquiera una pensión vitalicia, que la pudo obtener en razón de los cargos y funciones que desempeñó. Lo que valió siempre en Armando, independientemente de su austeridad, fue su lealtad al partido. Bueno, las declaraciones de Bedoya fueron mucho más largas, nos hubiéramos podido sacar todas ellas porque realmente muy sentidas además y muy precisas, ¿no? Es la claridad que siempre tiene Luis Bedoya para expresar sus ideas y sus impresiones. Bueno, estamos con Carlos Roca, dirigente aprista, para conversar acerca de Armando Villanueva del Campo. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ha muerto a los 97 años, o sea que Armando Villanueva del Campo pertenece a la generación que fundó prácticamente el Partido Aprista, ¿no? Bueno, es la primera promoción después de los fundadores. Después de los fundadores. Claro, los fundadores, aparte de ahí de la Torre, bueno, fueron Manuel Seoane, Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Coll, Luis Geisen. Bueno, un poco más jóvenes, Ramiro Prialé, Fernando León de Vivero. Pero la generación que nosotros llamamos la de la faja, o sea, de la Federación Aprista Juvenil, que es la que se organiza justamente cuando Aya de la Torre retorna el 31. Y Armando Villanueva fue el primer secretario general de la faja, el año 1934, tenía apenas 18 años. De esa promoción fue Andrés Townsend, Nicanor Mujica, Lucho de las Casas, o sea, fue Lucho Rodríguez Vildósola. Fue una promoción caracterizada por un código, que fue un código realmente espartano, ¿no? Era un código muy estricto, muy severo, bajo el lema de joven, prepárate para la acción, prepárate para la lucha y no para el placer. Ajá. Y alguna vez conversando con Nicanor Mujica, cuyo natalicio centenario hemos conmemorado hace algunos días, nos decía, bueno, este va a haber un código para monjes, porque en realidad los educaron, ¿no?, en valores morales, ¿no? Había que entregarse a la causa del pueblo, a la causa de la justicia social, entregando la propia vida y renunciando a todo. Bueno, participó en varias para comenzar en la revolución esta del cuartel Barbones, ¿no? Sí. El año 34, ¿cómo fue eso? Esa fue un movimiento que se llama el movimiento del Agustino, ¿no? Eso fue justamente el 25 de noviembre de 1934, donde este grupo de jóvenes decidieron asaltar el cuartel de Barbones, pero fracasó. Y Armando fue tomado preso, tenía precisamente en ese momento, cumplía los 18 años. O sea, dejaba los 19 años exactamente. 19, y fue tomado preso y estuvo varias veces en la cárcel. Claro, ¿no? Estuvo preso, salió al destierro, regresaba clandestinamente porque, a diferencia de algunos otros líderes que iban al destierro y se quedaban, como Sánchez o Seoane, que se quedaron en Chile. En cambio, Armando, a pesar de haber sido desterrado en Chile, por orden de Aya de la Torre regresaba a seguir combatiendo aquí en el Perú. ¿Clandestinamente? Claro, entraban clandestinamente y bueno, alguna vez los compañeros de Chile le mandaron una carta a Víctor Raúl diciendo, nosotros que comemos el pan amargo del destierro, ¿no es cierto? Entonces Víctor Raúl le respondió, por los que estaban peleando aquí, ustedes que comen el dulce bizcocho del exilio. Porque claro, allá pasaban dificultades, pero había una solidaridad fraternal muy grande. Cuando llegaba un
desterrado aprista, inmediatamente lo acogían, lo tenían en una casa, le daban alimentación, pero después le buscaban trabajo, ¿no es cierto? En bueno, cambio, ahí los desterrados apristas en Chile me parece que fundaron la revista Ercilla, ¿no? Claro, entre Giovanni Sánchez, una revista que ha tenido un gran prestigio entre los intelectuales. Y miren, nosotros, a pesar de las diferencias históricas que hemos tenido con Chile por la Guerra del Pacífico, pero los desterrados apristas en Chile fueron muy bien acogidos. Por eso es que alguna vez Luis Alberto Sánchez dijo que ellos habían hecho honor a la letra de su himno nacional, asilo contra la opresión, ¿no? En realidad el destierro en Chile fue un destierro donde los compañeros apristas se vincularon con el Partido Socialista, que tomó las ideas de Aya de la Torre. Los socialistas chilenos, el partido de Salvador Allende, ¿no? Canta la marsellesa, nuestra marsellesa, igual letra, donde nosotros fuimos apristas a luchar, ellos dicen chilenos a luchar. O peruanos abrazad, chilenos abrazad, la nueva religión. Bueno, la misma letra de Sabroso. La misma letra. Y la misma música de la marsellesa. Pero hay que cobrarle y además, regalías políticas, por favor. No, y además la bandera del Partido Socialista es la misma bandera del APRA, es la bandera roja con la América Latina en oro. O sea que hubo una gran vinculación con Chile, ¿no? Ahora, Armando Villanueva participó en la gestación del Frente de Juventudes y de todo este movimiento que terminó con la elección de Bustamante, ¿no? Bueno, en el año 45. El Frente Democrático Nacional. El Frente Democrático Nacional. Claro, se crea sobre todo en Arequipa, ¿no? Cuando los compañeros apristas, dirigidos por Ramiro Prialé, que entró clandestinamente y que estuvo trabajando con los hombres en Arequipa, para los patriarcas arequipeños que eran de origen social cristiano, ¿no? Y que determinó la candidatura de Bustamante y Rivero. Bueno, Armando estaba en ese momento bastante joven y claro, participó como todos, ¿no?, en la gestación del Frente Democrático Nacional junto con los demás. Ahora, cuando Odría da el golpe el año 48 y bueno... Y el APRE estaba fuera de la ley. El APRE ya estaba fuera de la ley. Así es, porque Bustamante y Rivero nos pone fuera de la ley la noche del 3 de octubre del 48 a raíz de la revolución, el levantamiento de la Marina. Claro. ¿No? Que fue realmente una precipitación absurda, porque mientras Aya de la Torre estaba tratando con los altos mandos militares para hacer lo que podríamos llamar un cambio institucional, el 8 de octubre, que era el día de Grau, y por lo tanto colocar en la presidencia de la República a don José Gálvez, que era el primer vicepresidente, hubo una precipitación, ¿no? Y el 3 de octubre abortó este movimiento de la Marina y Bustamante aprovechó para ponernos fuera de la ley. El 27 de octubre Odría no hizo sino corroborar y ratificar la ilegalidad que ya nos había creado Bustamante, ¿no? Bueno, ahí tomó prisionero a Armando Villanueva, ¿no? Fue detenido y llevado al frontón, creo, también, ¿no? Y desterrado, pues. Y desterrado después, pues estuvo Claro. creo que 1 o 2 años por lo menos en No, el sí, frontón. mucho más. Creo que estuvo 3 años. 3 años, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Armando ha padeció mucho, ¿no? Padeció mucho y no solamente la persecución, el exilio, sino que también toda su familia. Yo le tengo un gran aprecio a Lucy Villanueva, ¿no? Para mí es conmovedor verla estos días, ¿no? Porque justamente por su nacionalidad chilena fue Armando muy combatido en la campaña del año 80. Sí, pues. ¿No? Muy doloroso, ¿no? Porque ella es una mujer que podríamos considerarla enteramente peruana, nacida en Chile pero criada en el Perú y trabajó al lado de Armando y padeció con Armando todo, el exilio, el destierro, bueno, y toda la persecución violenta contra el partido, ¿no? Armando es el ejemplo de un luchador social auténtico. Me han conmovido las palabras de don Lucho Bedoya, porque lo conoció mucho, inclusive estuvimos juntos el 12 de julio del año pasado, cuando se cumplió el aniversario de la firma de la Constitución, por Aya de la Torre, y estuvimos en Villa Mercedes, en Vitarte, y don Lucho me dijo, es la primera vez que vengo a Villa Mercedes. ¿Sí? Y yo reconozco que Bedoya tuvo el gesto de grandeza, ¿no? De, sin que le pidiéramos nada, anunciar que el PPC votaba por Aya de la Torre para presidente de la Constituyente. Y eso para nosotros nos compromete históricamente con el Partido Popular Cristiano, con el histórico Partido Popular, bueno, el de Polar, Alaiza Grunde, Ramírez del Villar. Que tenía una dirigencia extraordinaria. Extraordinaria, ¿no? Sí. Bueno, con ellos hicieron la Constitución del 79, pues. Bueno, buena llegamos cuenta, ¿no? al acuerdo con ellos, logramos incorporar, por ejemplo, el artículo primero, eso de la defensa de la persona humana, fin supremo de la sociedad. Esa era, digamos, un aporte del PPC, ¿no? Que fue asumido, y lo mismo lo de la democracia
economía social de mercado, que fue también un planteamiento del PPC que nosotros acogimos. Ahora, Armando Villanueva estuvo a punto de ser elegido presidente de la República el año 80 precisamente, después de la elaboración de la Constitución. Él estaba primero en las encuestas durante mucho tiempo, pero al final Fernando Belaúnde atropelló y ganó la elección. Así es. ¿Qué pasó a tu juicio? ¿Por qué no la pudo ganar? ¿Por las cualidades de Fernando Belaúnde como candidato o algo más? Bueno, yo creo que nosotros, después de la experiencia de la Constituyente, creíamos, ¿no?, de que ya el triunfo del 80 era nuestro, pero faltaba pues Haya de la Torre. Obviamente, claro, Haya de la Torre, si Haya de la Torre hubiera vivido un año más, probablemente él hubiera sido elegido presidente. Inclusive había una fórmula que era que Víctor Raúl, una cosa como a lo Paniagua, que Víctor Raúl, como presidente de la Constituyente, asumía temporalmente la presidencia de la República y convocaba elecciones, ¿no? Y el general Morales Bermúdez se convertía pues en un nuevo San Martín que colocaba, ¿no es cierto?, las insignias del mando ante la Asamblea Constituyente. Era una figura muy hermosa, claro, que se hubiera podido cumplir si es que no se precipite el cáncer pulmonar que llevó a Víctor Raúl a la tumba. Y claro, el partido que tenía esta gran figura patriarcal, que además en la Constituyente demostró estas extraordinarias condiciones de concertación, de tolerancia, esta vocación democrática de Haya de la Torre, que todo el mundo reconoció, inclusive sus viejos adversarios, ¿no? Que yo recuerdo a don Héctor Cornejo Chávez, que un día me dijo a mí, qué pena no haberlo conocido antes, ¿no? Y estas eran las expresiones, por ejemplo, de don Jorge del Prado y de algunos líderes como Genaro Ledesma Izquieta, de la llamada izquierda socialista o marxista, que se quedaron sorprendidos, estos hijos de Mariátegui, ¿no es cierto?, sorprendidos de que Haya de la Torre era un hombre con una gran vocación de unidad nacional. Y bueno, la candidatura de Armando Villanueva fue una candidatura que la peleamos, además con ese himno tan hermoso del Apres el Camino, que nos entusiasmó a todos. Pero Fernando Belaúnde, que había sido presidente del Perú, creo que encontró ahí una reivindicación histórica. O sea, había sido derrocado por los militares, y el pueblo del Perú tiene esos gestos a veces, ¿no? Sí, pues. ¿No? Le concedió a Belaúnde la oportunidad de volver. Y creo que Belaúnde, bueno, fue un hombre que obviamente representaba también esa estirpe de políticos, ¿no?, honestos, consagrados al servicio de su pueblo. Y a esa estirpe ha pertenecido a Armando. Y yo estoy profundamente conmovido de ver el testimonio de afecto de la gente por Armando en estas horas, ¿no? Y acabo de estar en la casa donde ha llegado el presidente de la República con el primer ministro y el presidente del Congreso para testimoniar su afecto a Armando. Y los apristas naturalmente estamos muy dolidos, ¿no? Le vamos a hacer un funeral de 3 días, ¿no? Mañana va a estar en la Casa del Pueblo, pasado mañana en el Congreso Nacional. Y yo estoy deseoso de que este homenaje no sea solamente de los apristas, sino de todos los peruanos. Creo que Armando puede simbolizar en este momento esta vocación de unidad nacional. Bueno, para nosotros, y para mí particularmente, es una pérdida inmensa, porque después de Haya de la Torre, ¿no?, y claro, respetando la inmensa calidad intelectual de Luis Alberto Sánchez, o el afecto que yo le tenía a Ramiro Prialé como el gran concertador democrático, pero con Armando Villanueva en los últimos años tuve una relación muy estrecha. Lo visitaba siempre, conversaba con él. Él estaba muy preocupado por la situación del partido y por la situación del país. Él había sido muy amigo de un tío mío, hermano de mi abuelo, Julio Roca Cela, que fue aprista y que estuvo perseguido, desterrado. Me contaba anécdotas de mi tío Julio, que lo había conocido en Chile, precisamente cuando fue desterrado. Y unas tías mías, hermanas de mi abuelo, eran muy amigas de su madre, ¿no?, de la señora del campo. Entonces conversábamos de esas cosas a veces con Armando, y recordaba a él lo que había significado para ellos la lucha política, y se entusiasmaba en ver que yo me hice aprista también a los 15 años y seguía ahí en la Torre y lo sigo hasta ahora. Por eso me dedicó este libro Arrogante Montonero, ¿no?, con una dedicatoria que a mí me conmovió cuando él me la escribió ya un poco débil en su pulso, que dice: para Carlos Roca, que al leer su nombre se lee APRA. Sí. ¿No? Sí, muy hermoso, ¿no? Armando Villanueva y Pablo Macera, claro. Esas son las conversaciones, ¿no? Entre los dos. Bueno, cuando se lee mi nombre se lee APRA. Eso a mí me enorgullece, ¿no? Saber que Armando... No tenía mucha fama de intelectual Armando Villanueva, pero parece que sí era un lector muy... No, sí, muy además con una cultura muy vasta. Una cultura muy vasta. Y no solamente, ¿no?, una cultura, digamos, política, sino también histórica, literaria.
Armando se sabía poemas, bueno, de Vallejo, de Neruda, de José Santos Chocano, de Rubén Darío, ¿no? Se lo recitaba de memoria, y además con un gran sentido musical. Le encantaba escuchar música clásica, ¿no? Y bueno, creo que esa era la formación de Ariel Latorre. Creo que Ariel Latorre nos formó en eso, ¿no? Sí. Porque Ariel Latorre se dedicó a formar jóvenes y nos inculcaba, claro. Yo pertenecí a una promoción que tuvo la suerte de estar con Ariel Latorre durante 10, 11 años, todos los días, o sea, desde 1969 hasta 79. Ellos, en cambio, lo veían esporádicamente, porque la persecución impedía que Víctor Hugo hubiera podido estar con ellos permanentemente, pero cuando se encontraba con ellos les inculcaba los valores morales. Creo que para la política de hoy, y tú sabes muy bien, Jaime, cómo hoy día el problema de la corrupción es un problema que lamentablemente afecta a todos. Ariel Latorre es un ejemplo, y Armando también. Y he sido testigo con Mirko Lauer de su testamento. Me invitó, me sorprendió cuando me dijo: Carlos, quiero que tú estés presente cuando yo haga mi testamento. Invitó a Mirko Lauer y los dos estuvimos solamente con una señora notario. Y bueno, pues es ejemplar, pues muere con su casa de Chacarilla, que la compró en los años 60, ¿no? Un automóvil que no funcionaba, eso sí, una biblioteca inmensa, ¿no? Con un archivo extraordinario que espero que lo conservemos y de alguna manera lo utilicemos en el futuro, y una gran cantidad de huacos que él empezó a vender porque necesitaba recursos, porque ni siquiera tenía pensión del Estado, habiendo sido presidente del Congreso. No tenía pensión del Estado. Tenía pensión del Estado. Y había sido presidente del Congreso, primer ministro, y todo lo que ha sido Armando en la vida del Perú. Y bueno, así es la vida, pues, de los buenos apristas, de los que viven austeramente y mueren pobres. Yo creo que ese es el ejemplo de Armando, que yo quiero reivindicar sobre todo para las nuevas generaciones, no solamente del APRA, sino de todo el Perú. Si hay un ejemplo que seguir en este país, bueno, ahí está Ariel Latorre, bueno, que algunos no lo conocieron, pero aquí está Armando Villanueva, que bueno, se nos va, pero lo vamos a recordar siempre. Muy bien, Carlos Roca, muchas gracias por tu participación y por ayudarnos en esta semblanza de Armando Villanueva del Campo. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jaime Miranda Sousa para conversar acerca de el tema de Santa Anita, cómo debería ser Santa Anita. Según él, no es un verdadero mercado mayorista y es algo que habría que afianzar si es que queremos realmente darle vuelta a este problema. Regresamos.